Hoy veremos pensamiento basado en riesgos, gestión del riesgo, controles operacionales, preparación y respuesta a eventos. Para ello, hemos programado el siguiente objetivo. Aplicación del pensamiento basado al direccionamiento estratégico y a los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2015 de control y seguridad según BAS versión 6-2022 y el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Salud y Seguridad en el Trabajo, que todos ellos se refieren a riesgos y por consiguiente hay riesgos que considerar en cada uno de estos sistemas. Los dos primeros, tanto de calidad como de control y seguridad, son voluntarios que la empresa los puede adoptar. Pero lo que se refiere al BAS y lo que se refiere al Plan Estratégico de Seguridad Vial y lo que se refiere a salud y seguridad en el trabajo son de obligatorio cumplimiento porque es norma legal. Entonces, para ello, el pensamiento basado en riesgo pues tiene dos elementos que podríamos partir según este gráfico. Hacia la derecha nos dice que para tener un pensamiento basado en riesgo se debe analizar el contexto de la organización. Y hacia el lado izquierda nos define qué es el riesgo y que este riesgo nos puede dar una oportunidad y también es un riesgo. Que el riesgo no significa siempre una condición negativa. A veces asumir un riesgo puede ser positivo para la organización. Y la oportunidad, todas las oportunidades siempre son positivas. ¿Se debe analizar el contexto de la organización? Claro. ¿Cómo? Identificando los riesgos y oportunidades. Analizar los riesgos y oportunidades. Evaluar los riesgos y oportunidades y monitorear y hacer seguimiento para lograr mejorar el sistema de gestión. Entonces, como pueden ver, el riesgo permea toda la organización y así como les dije antes, en los 4 sistemas que tiene actualmente Multitran, que son el sistema de control y seguridad BAS, el sistema de calidad ISO 9001-2015, el Plan Estratégico de Seguridad Vial y el sistema de salud y seguridad en el trabajo, todos contienen riesgos. Pero para poder entender muy bien los riesgos, cada uno de los sistemas que hemos hablado, siempre se habla de procesos. Siempre tiene entre sus principios el enfoque a procesos y entonces para tener ese enfoque en procesos se tiene que tener el análisis de esto que estoy demarcando aquí, que está en color rojo, que es lo que se llama el contexto de la organización. Además, pues tiene que tener una secuencia de interacción. Los procesos no es solo un proceso, sino que tienen que haber varios procesos en la organización y ellos tienen que tener una secuencia y además se tienen que relacionar y cada proceso, por consiguiente, tiene que tener su responsable, es decir, su propietario. ¿Y qué es el proceso en sí? Pues es como una maquinita que es una entrada. Esto procesa lo que le entra, lo transforma, lo cambia y da una salida. Y después de esa salida, pues hay una retroalimentación y vuelve a producirse una entrada en el proceso y así sucesivamente continuaríamos estos círculos y esa interrelación de un proceso con otro. Estos procesos lógicos que dentro de una organización tienen, pues, fuera de las responsabilidades ya dichas del propietario o del líder del proceso, pues tiene otras responsabilidades que tiene que cumplir. Y esas responsabilidades, pues a través de todo el ejercicio que estamos haciendo hoy, de hablar de los riesgos, entonces, pues hay unos elementos
que componen lo que se llama una organización, y estos elementos son, por ejemplo, el elemento humano. Toda empresa tiene que tener personas y por consiguiente esas personas tienen que estar totalmente inmersas dentro de la organización para que ella tenga un avance hacia un futuro y tenga, mejor dicho, en otras palabras, tenga una mejora continua. Toda empresa tiene elementos tangibles, es decir, aquellas que se pueden tocar, que se pueden palpar. Ejemplo, los escritorios, los computadores, los vehículos, etcétera, son los bienes de la empresa. Las edificaciones son los bienes de la empresa, esos son elementos tangibles. Y hay otros elementos que son intangibles, como por ejemplo las la marca del producto, eh, el, el elemento de seguridad que en el caso de Multitrans, que es diferente a muchas otras empresas, entonces esos son elementos intangibles que tienen un valor que podríamos decir inconmensurable y que hace de mayor valor a toda la organización. A otro elemento, que es el elemento funcional, es decir, la operación, cómo se maneja la empresa, cómo ella efectúa las diferentes factores operacionales, tanto en la parte personal como en la parte financiera, como en la parte de la operación propiamente dicha, de la parte de la seguridad, del sistema informático, etcétera. Esa relación que ya les hablé antes se tiene que cumplir y es el elemento funcional. ¿Cómo funciona la empresa? Otro elemento es el elemento exógeno, que son las partes interesadas. Estas partes interesadas pues son los clientes y son los proveedores, los cuales debemos de siempre satisfacer. Y un último elemento común a toda organización son los riesgos. Estos riesgos, pues por consiguiente, tienen sus tratamientos y tienen sus diferentes acepciones dentro de una empresa. Estos elementos, pues como ya les dije, toda empresa tiene que tener personal, tiene que tener bienes, que son los elementos tangibles, tiene que tener su marca, que son elemento intangible, tiene que tener el elemento funcional, que son sus procesos, elementos exógenos, que son sus clientes, son sus proveedores, y elemento aleatorio, que es el riesgo. Bien, los riesgos que tienen toda empresa, pues toda empresa tiene riesgo financiero, sus finanzas deben mantener bien, natural, no estamos exentos de incendios, de terremotos, de fenómenos naturales que pueden afectar a la organización, riesgo operacional, la operación propiamente dicha está siempre con riesgo, riesgo de mercado, se nos van clientes o puede que nos lleguen nuevos clientes, riesgo de contagio. Es posible que de pronto algún día la organización sea permeada por mafias y entonces contagian a la organización, y riesgos de tecnológico, que es todo esto de la ciberseguridad. Por eso la empresa le da un gran desarrollo a la ciberseguridad, un riesgo reputacional. Tiene que hacer la empresa siempre las cosas bien, porque de lo contrario pues su reputación caería y la gente no querría utilizar a Multitrans como su empresa transportadora. Riesgo legal, pues tenemos que cumplir con toda la normatividad legal que la empresa asume como empresa transportadora, y riesgos viales, todo el personal. Ya vimos en la anterior disertación que todos somos peatones y por lo tanto todos tenemos riesgos viales, y riesgos de salud y seguridad en el trabajo que también tenemos y que son bastantes. Entonces, como pueden ver, pues la organización está llena de riesgos, pero no por ello nos vamos a impacientar y no por ello vamos a decir, no, aquí no se puede trabajar porque todo es un riesgo. Al contrario, estamos haciendo tratamiento precisamente para mitigar los efectos que pueda presentar en caso que un riesgo de esto se materialice. Entonces, aquí traemos un pequeño ejemplo de cómo sería el tratamiento de los riesgos.
Entonces, el tratamiento de los riesgos, pues un riesgo, por ejemplo, si fuera reputacional, el objetivo específico sería dar contestación oportuna a las peticiones, quejas y reclamos. Podría ser de frecuencia mensual. La meta siempre que contestemos el 100% de las peticiones, quejas y reclamos, pues tiene un indicador y por consiguiente tiene un responsable que podría ser el administrativo y financiero. No quiere decir que tiene que ser el administrativo y financiero quien dé siempre respuesta a las peticiones, quejas y reclamos. Tenemos un riesgo como el tecnológico, es cumplir con todas las directrices de la política de seguridad informática y controlar la ejecución de los backups que permitan proteger la información electrónica. Puede ser su frecuencia mensual y su meta podemos también establecer en un 100% y pues tiene un indicador y por consiguiente el responsable, en este caso sí, obligatoriamente tiene que sistemas y comunicaciones de la empresa, que en otras organizaciones se llama TIC, Tecnología, Informática y Comunicación. No me refiero a más ejemplos porque sencillamente el cuadro es para demostrar cómo se trata o cómo se organizan los riesgos dentro de una organización. Es necesario que en todo este manejo que tenemos de los riesgos se haga con eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Y también debemos de tener eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Como pueden ver, eficacia es resultados planificados, son resultados. Y como pueden ver, eficiencia son recursos. Entonces, tener en cuenta esa diferencia que hay entre eficacia y eficiencia. Por un lado, son los resultados planificados y por otro lado, son los recursos que empleemos para hacer una operación. Bien, ¿y qué es riesgo? Según la ISO 31000 es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. ¿Tenemos objetivos? ¿Sabemos que los alcanzamos? No, es algo incierto y por consiguiente el efecto que se produce en esa incertidumbre en la consecución del objetivo es lo que llamamos riesgo. Entonces, estos riesgos pues, se pueden presentar por eventos. Una estrellada de dos vehículos es un evento. El cumpleaños de cada uno de ustedes es un evento. Entonces, ese efecto del evento, cuando hay cierta incertidumbre en la consecución de los objetivos, es lo que llamamos riesgo. La ISO 2018 establece metodología para la gestión de los riesgos como las siguientes. Muy sencillo. Nos dice que hay que tener primero una comunicación y una consulta con todo el personal para el establecimiento de los riesgos. Luego se va al contexto, o sea, todo esto que lo rodea aquí, que es el contexto, ver cuáles son los criterios y hace una identificación del riesgo, analiza el riesgo, valora el riesgo. Después de tener esa valoración, pues le hace un tratamiento y ese tratamiento, por consiguiente, le hace seguimiento y revisión y por último, pues hace un registro informe. Debe tener información documentada con respecto a los riesgos. Esto es lo que nos dice la ISO 31000 y cuando pasamos a la norma BAS nos dice que la empresa debe establecer un procedimiento documentado. ¿Qué es procedimiento documentado? Aquel que está escrito. Un procedimiento documentado ¿para qué? Para la gestión del riesgo con base en el enfoque en los procesos. Ya dijimos que uno de los principios que tienen todas estas normas son el enfoque a procesos y su rol en la cadena de suministro. Debe asegurar el cumplimiento e incluir los siguientes elementos. Criterios de identificación del riesgo. Es un elemento pues, que le coloca antes, pues no se ve en la etapa anterior como elementos de identificación, pero sí prácticamente son los mismos. Analizar el riesgo, también allá anteriormente en el cuadro anterior, si ustedes devuelven la diapositiva, encuentran análisis del riesgo,
encuentran evaluación del riesgo, encuentran tratamiento del riesgo, encuentran respuesta a eventos, es decir, cómo es que se hace cuando se presenta un evento, cómo se actúa, etcétera, la respuesta a eventos, el seguimiento, las revisiones, seguimiento y medición, también lo tenemos allá en la ISO 31000, la comunicación, que es la también que tenemos en la ISO 31000, como efecto de todo este tratamiento que damos a los riesgos. Entonces, tener en cuenta que tanto lo que dice la norma ISO 31000 del año 2018 como lo que nos pide el BAS son exactamente lo mismo, a pesar que el BAS da como 8 pasos, 8 etapas, mientras que en el otro de la ISO 31000, pues también están las 8 etapas, pero con diferentes nombres, por consiguiente, no confundirnos de lo que diga una norma con lo que dice la otra, porque son exactamente iguales. Bien, entonces, los riesgos identificados en la empresa, pues Multitran, a través de todos sus años de manejo de sus sistemas de gestión, pues ha identificado grupos o familias de riesgos, los cuales se mencionan en esta diapositiva, y este método implementado facilita la comprensión y el análisis del contexto en que se puede presentar. Tenemos nosotros riesgo estratégico, riesgos naturales, riesgos tecnológicos, riesgos de cumplimiento, riesgos financieros, riesgos de corrupción y soborno, riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y riesgos de infraestructura. Anteriormente en unos como cubos, pues le presenté diferentes riesgos y aquí prácticamente le estoy diciendo como en la operación que hace Multitran, cuáles son específicamente los riesgos de qué trata. En la anterior diapositiva era como una forma genérica y en esta ya es una manera más concisa dirigida a Multitrans. Bien, tenemos otros factores de controles operacionales y de la parte de los riesgos. Entonces, actividades de respuesta a eventos se establece con el fin de responder en caso de materialización de un riesgo. Esta se establece mediante el plan de emergencias y contingencias. Con base en la priorización del riesgo, se ejecutan los simulacros con el fin de verificar la eficacia de los controles operacionales establecidos y la respuesta oportuna del personal y partes interesadas involucradas. En Multitrans se cuenta con el siguiente documento, que ya les voy a mostrar podría decir, su encabezado, donde podemos ver todos el código, la versión que tenemos actualmente y ¿cómo se llama? Se llama Plan de Emergencia ante Riesgos del Sistema de Gestión. Entonces es importante que todos conozcan, que le pregunten a sus líderes de proceso, a sus jefes, cuáles son este plan de emergencia para que lo vayan conociendo poco a poco. A veces dicen que estas capacitaciones resultan muy largas, pero es que no podemos hacerlas menos, sino que estamos dando sencillamente algunos elementos para que después sus correspondientes jefes les amplíen totalmente cada uno de los temas que tratamos en estas capacitaciones. Los elementos de respuesta a eventos que nos trae la norma, pues nos dice, con base en la prioridad de los riesgos y en caso de materialización de los mismos, la empresa debe. Ese debe es un requisito de obligatorio cumplimiento. Primero, establecer, documentar e implementar métodos adecuados para el impacto sea menor. Ya vimos anteriormente el plan de emergencias y contingencias. Ese es un documento que se implementa y que se tiene que conocer por cada uno de los miembros de la organización Multitran. Ejecutar planes de recuperación de la seguridad y reactivación, continuidad del negocio cuando éste aplique. Precisamente sobre continuidad del negocio estamos trabajando y habrá unas próximas capacitaciones que recibirán sobre este tema de continuidad de negocio.
Documentar las actividades de respuesta a eventos. Pues estas respuestas a eventos se están totalmente documentadas y se hacen simulacros en los cuales también se documentan para ver cómo es el avance que estamos teniendo de acuerdo a los simulacros que nosotros hacemos. Aplicar acciones de mejora para asegurar que se realicen las causas, se analicen las causas, perdón, describiendo la metodología utilizada para evitar su recurrencia. Esto es lo que siempre hacemos cuando hay una no conformidad, cuando tenemos un simulacro que no nos salió muy bien, por decirlo así, entonces tenemos que hacer lo que se llama un plan de actividades de tal manera pues que no se nos vuelva a presentar la misma situación en futuros simulacros que nosotros hagamos. Y retroalimentar la gestión del riesgo con acciones controladas relacionadas a los riesgos implicados. Esto pues nos lleva a un segundo punto que con base en el impacto y la naturaleza del evento se deben realizar ejercicios prácticos y o simulacros que permitan determinar la eficacia de las acciones establecidas. Entonces, la respuesta a eventos, como pueden ver, tiene dos grandes capítulos, por decirlo así, que hemos llamado allí 1 y 2, que ustedes detenidamente lo pueden estar leyendo y lo pueden estar viendo y pensando en ello cómo la empresa desarrolla cada uno de estos elementos. Bien, hoy damos por terminado con esta última respuesta a eventos la capacitación del día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, formularlas al correo ebarbar@guayalogística.com. Muchas gracias.